Queridos amigos, hermanos, qué alegría nuevamente estar con ustedes en nuestro programa Diálogo Abierto. Es un privilegio para mí el poder compartir el estudio de la Palabra de Dios desde la Universidad Peruana Unión, la Facultad de Teología, y en esta oportunidad el estudio lleva por título Controversias en Jerusalén, dentro de la secuencia de estudios del libro de Marcos, y contamos con un invitado muy especial que es nuestro querido pastor Saulo Cruz, docente de la Facultad de Teología. Pastor Saulo, ¿cómo está usted? Bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Bien, muchas gracias. Estoy contento de estar otra vez en este lugar para estudiar la lección. Bueno, agradecemos, pastor, que usted haya dedicado este tiempo para poder compartir con nosotros el estudio de la lección de la escuela sabática. Estamos en medio del estudio del libro de Marcos, cada semana con lecciones maravillosas acerca de la vida de Jesús, de la interacción de Jesús con los discípulos y de cómo la enseñanza cristiana apunta a la transformación de nuestras vidas. Vamos a tener entonces el estudio, pero antes vamos a hacer una oración. Pastor Saulo, por favor, hacemos una oración. Okay. Querido Padre, te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque permites que estemos aquí para estudiar tu palabra. Rogamos tu presencia, acompáñanos y que lo que aprendamos nos ayude en nuestro conocimiento y preparación para la venida de tu Hijo. Te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, mis queridos amigos, hermanos, el libro de Marcos, en sus tres primeros capítulos, registran controversias de Jesús con líderes religiosos. Capítulo 2, capítulo 3, Jesús confronta a líderes religiosos de su tiempo. Y vamos a ver cómo en este capítulo que estamos estudiando ahora, en la lección de esta semana, se estudian hasta 6 controversias que Jesús mantiene con los líderes religiosos. Pastor, parece que los líderes religiosos estaban queriendo siempre buscarle problemas a Jesús, ¿no? Estaban siempre confrontándolos. ¿Por qué habitaba en el corazón de estos líderes esta renuencia contra Jesucristo? ¿Por qué no lo aceptaban? A pesar de conocer las Escrituras y todo, ¿por qué tenían ese rechazo contra Jesús? Según la Biblia y la historia de Jesús, vemos que estos líderes tenían interpretaciones diferentes a las que debía tenerse, y cuando aparece Jesús enseñando con sencillez, con precisión, y la gente va a escucharlo, entonces sienten celos, ¿no? Sienten celos, creen que la gente va a tomar otra decisión, ellos van a perder sus privilegios, entonces se enconan contra Jesús. Entonces ven a Jesús como un hombre peligroso, ¿no? Como alguien que puede disputarle sus privilegios. Incluso alguno de ellos dice, el mundo se va tras él, la gente se va tras él, es necesario que hagamos algo. Lo que nos muestra entonces es que lo que ellos no querían servir al Señor, sino servirse a sí mismos, ¿no? Estaban en posiciones de privilegio, sirviendo al templo, al santuario, pero más que todo por el beneficio que eso les reportaba, ¿no? Sí, pues así puede verse, ¿no? Los líderes religiosos o la religiosidad sin los fundamentos de esta, como son la justicia, la misericordia, todo eso se vuelve fría, indiferente. Y ese es un peligro para nosotros también en este tiempo, claro, ¿no? Claro que sí. Porque a veces pensamos, esos fariseos, esos saduceos, esa gente que no entenderá, cabezas duras, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar atentos porque puede ser que los mismos errores de ellos los repitamos en nuestro tiempo. Oremos al Señor para que eso no suceda. Vamos, mis hermanos, al estudio de esta semana. Estamos yendo a partir del capítulo 11 del libro de Marcos, y allí encontramos la primera escena en que se nos habla acerca de la entrada triunfal en Jerusalén. Jesús está entrando en Jerusalén, hay un alboroto. Pastor, ¿podría describirnos qué fue lo que sucede en esta
¿Qué describe la Biblia en esta primera parte? Bueno, en esta parte de Marcos 11, del 1 al 11, describe la entrada de Jesús a Jerusalén, y Él lo hace por una puerta especial, notoria, visible a toda la masa de ese tiempo. Pero Él lo hace intencionalmente también para mostrar que era más que un maestro, ¿no? Y estaba cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, que decía, me gustaría leerla. Adelante, pastor. ¿No? Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea que lo que estaba haciendo Jesús no era producto de la casualidad o la emoción del momento o algo simplemente espontáneo, que Él estaba conscientemente cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento. Exactamente, ¿no? Y eso, pues, la gente al clamar Hosana, que quería decir salva o sálvanos, estaban desviando su confianza en Jesús, no en los líderes. Ese Hosanna es característico de ese momento, ¿no? Sí, sí. Es el que se menciona. La gente pensaba que Jesús estaba queriendo ya coronarse como rey y que ese era su propósito. ¿Entendió el pueblo que Jesús estaba aceptando ser coronado como rey? El pueblo sí, el pueblo, pero Jesús no vino para eso. Él vino para establecer un reino diferente, no según los criterios como esperaba la gente, pero no fue entendido por los líderes. Esta idea preconcebida, no bíblica que tenían los líderes, era que el Mesías sería un gran conquistador, un líder político, que establecería un reino que colocaría a los judíos por encima de los romanos, ¿no? O sea, lo que ellos estaban pensando era completamente diferente al testimonio de la Biblia, ¿no? ¿Cómo es posible que no hayan entendido los textos de la Biblia? Bueno, por las interpretaciones que habían en ese tiempo, ¿no? Había una de ellas, por ejemplo, creían que el siervo sufriente de Isaías 53 era la nación de Israel, ¿no? O sea, habían hecho interpretaciones acomodaticias para resaltar más a la nación y no al verdadero Mesías. Claro, porque si uno lee Isaías 53, dice, si este es el Mesías, entonces no será el líder político y el caudillo militar como pensaron ellos, ¿no? Pero parece que ellos iban a la Biblia y todos los textos que decían que el Mesías sería aquel que con vara de hierro iba a regir las naciones, me gusta este texto. El Mesías rey, me gusta este texto. El Mesías siervo, este no me gusta, que sea el pueblo de Israel. Mejor vamos a dar una interpretación diferente, ¿no? Y el contexto facilitaba interpretar así, porque estaban oprimidos, ¿no? Y era incómodo tener a Roma subyugándoles. Entonces, al ver un líder que tenía poder para dar de comer, para resucitar muertos, para andar sobre el mar, entonces la guerra podía estar ganada. Sí, entonces todo eso levantó, pues, envidia, odio. Yo imagino, pastor, que ese día los discípulos habrían de estar emocionados, ¿no? Por supuesto. Porque hasta los discípulos pensaban que el Mesías sería un líder político, un caudillo militar. Y entonces cuando vieron que Jesús ya finalmente está entrando en Jerusalén, dijeron, ya se acerca realmente, ¿no? Se acerca el momento, voy a ser primer ministro, voy a ser de economía y finanzas, ya estaban repartiéndose los puestos, ¿no? Pues sí, ¿no? Así uno puede imaginarse, ¿no? Como acontece actualmente en algunos lugares, ¿no? Sí. Bueno, vamos a avanzar un poco más en el estudio de esta semana. Y encontramos los versículos 12 al 16. Se habla allí, pastor, acerca de un árbol que fue maldecido, un árbol maldito, es el de la higuera, ¿no? Entonces la lección refiere este evento. ¿Cuál es el significado de este árbol
que es maldecido por Jesús, la higuera. ¿Por qué Jesús se pone a maldecir un árbol? ¿Hay sentido para eso? Hay sentido, pero parece a veces extraño, ¿no? Sí, porque pasa Jesús, no me da fruto, lo maldigo. Pero entonces, ¿por qué pobrecito el árbol, no? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Por eso me parece extraño, pero cuando uno reflexiona en este pasaje, realmente hay enseñanzas bastante profundas, ¿no? A ver, leo el Dice- texto bíblico. Sí, sí. Dice, Marcos capítulo 11, versículo 20 en adelante, dice lo siguiente. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Bueno, esto tiene que ver con el resultado. Se había secado por completo. Ahora vamos a ver el versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti. Y esto oyeron sus discípulos. Pasó el tiempo y a la siguiente mañana ven que la higuera se ha secado. Ahora, aquí hay algunas cosas que me gustaría pensar. Dice aquí, Jesús dijo a la higuera que no tenía fruto. O sea, Jesús reprende a la higuera porque no tenía fruto. Pero ni siquiera era tiempo de higos. Eso es lo que me parece extraño. Parece extraño, ¿no? Decía, sí. ¿Qué explicación podríamos tener entonces con esto? Ahora, es como si Jesús le exigiera frutos en otro tiempo, pero la enseñanza de fondo es en realidad contra el pueblo, ¿no? Contra la nación. Contra la nación judía. La nación O sea, judía. Israel era la higuera. Claro, la higuera. Y él esperaba tal vez mayor disposición u obediencia a lo que él decía, pero encontraba otra cosa. Y esto me gustaría complementarlo con Mateo 15, 8, cuando Jesús alude a Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces Jesús, al contemplar esa apariencia de piedad, de frondosidad del árbol, pero que no tiene frutos, entonces se frustra. Entonces, algo así habría pasado con la nación, ¿no? Lo que dice en Juan, ¿no? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Eso voy entendiendo. Sí, resulta muy interesante la expectativa que tiene Jesús respecto de aquella higuera. Y es evidente que se trata de una parábola vivencial, ¿no? Claro. A veces Jesús no dice las parábolas, el reino de los cielos es semejante, el reino de los cielos es semejante. Así nos dicen sus parábolas. Pero en esta oportunidad Jesús le muestra una parábola vivencial a los discípulos. Y entonces pasan por una higuera, estaba frondosa, Jesús tenía hambre, podía haber algún higo por allí, y entonces ella maldice a la higuera. Y después se nota que la higuera precisamente se ha secado completamente, ¿no? Es una parábola vivencial para demostrar que el pueblo de Dios no solamente debe ser exteriormente frondoso, sino que tiene que tener un fruto interior. Quizás, querido hermano, podemos pensar en cuáles son los frutos que estás dando en tu vida espiritual. Posiblemente podamos ser muy frondosos, ¿no? Posiblemente podamos ir de un lado para otro en el templo, en la iglesia, corriendo detrás de las cosas que hay que hacer, pero ¿estamos evidenciando un fruto real en nuestro corazón? ¿O simplemente somos hermosos por fuera espiritualmente, pero por dentro, como aquella higuera, no tenemos fruto? Es un llamado que el Señor realiza a nuestra vida para que podamos ser fructíferos por dentro, así como somos por fuera también frondosos y llamativos, ¿no? Que no haya una diferencia entre nuestro exterior y nuestro interior. Ahora, pastor, se habla acerca allí de la purificación, de la purificación del templo, el templo purificado. Este es quizá uno de los momentos más emocionantes del ministerio de Cristo, ¿no? Porque Él entra en el templo y empieza
una obra de purificación, de limpieza. ¿Puede describirnos qué fue lo que sucedió? Bueno, en Mateo también habla de esto. Él cuando entra al templo encuentra mucho desorden. Estaban los mercaderes, ¿no? Incluso los animales, Ujú. y era prácticamente un lugar de ventas, Habían convertido en un mercado el templo. en un mercado, sí. Mm. En un Ahora, mercado. pero esa conversión del templo en mercado estaba hecha con la anuencia y de alguna manera con el estímulo de la propia clase sacerdotal, ¿no? Sí, por eso que Jesús tuvo que actuar como lo hizo, ¿no? Ujú. Eh, Yo creo que usó su autoridad Ujú. para advertir. Sí, ¿no? Porque, es decir, Jesús no tiene ningún cargo, no tiene espada, no tiene alguna arma, ¿no? Y sin embargo entra allí pleno de autoridad y las personas se van alejando. Sí. Y Jesús va echando de un lado para otro, ¿no? Las mesas y por allí están los animales y cayendo, todo se hace pues un revoltijo. ¿Qué enseñanza? ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Por qué se ve esta escena? Eh, Él quería que los verdaderos adoradores lo hicieran con sinceridad, ¿no? Con humildad de corazón, que existiera un reconocimiento y arrepentimiento genuinos en Ujú. ellos. Pero al tener ahí los animales y comprarlos fácilmente, porque ellos tenían que criar esos animales, Ujú. pero no, este lugar alimentaba más bien las arcas Era la riqueza de los del propios clero. sacerdotes, ¿no? Sí. Aquí dice en el versículo 18, lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar a la noche Jesús salió de la ciudad. Entonces Jesús entra en el templo de Jerusalén, se produce este momento llamativo. El Señor Jesús, sin ninguna autoridad terrenal, formalmente no era líder político, líder religioso, formalmente era un hombre de pueblo. O sea, Claro. formalmente era el hijo de un carpintero, pero entra pleno de autoridad y saca a los mercaderes del templo, y lo interesante es que nadie se opone, es decir, nadie lo enfrenta. Parece que la propia conciencia de las personas, mientras Jesús avanzaba, les hacía ver que estaban haciendo algo malo y que tenían que salir, ¿no?, de la presencia del Señor. Y Me llama la atención el versículo 17, cuando dice, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Tan crítica era la situación que Jesús tuvo que decir eso, ¿no? Cueva de ladrones es una frase fuerte, ¿no? Es muy acusatoria, ¿no? Sí. ¿No? Y a la clase dirigencial religiosa dice Jesús esto. Y esa casa de oración tenía que ser para todos los pueblos, ¿no? Y bueno, según el comentario de Elena de White, algo recuerdo, dice que los sacerdotes prácticamente escogían y elegían y direccionaban, ¿no? Sí. Eso entiendo. O sea, tenían sus propios negocios, sus intereses Claro. personales. Sí. Y esos intereses no tenían nada que ver con la vida piadosa, la vida de adoración a Dios. Qué triste la situación del templo de Jerusalén, ¿no? Templo de Jerusalén. Ahora, cuando uno reflexiona sobre yo lo aplico a mi vida, ¿no? A mi propia vida, a mi propio templo, puedo decir. ¿No? En algún momento estoy actuando así. Es Claro. bastante Claro. fuerte para reflexionar. Y también hay algo interesante allí, porque el templo era magnífico. Sí. El templo era llamativo, esplendoroso. Y todavía no estaba terminado, porque el templo recién llega a ser terminado hasta el año 60. O sea que una parte estaba construido. Pero el templo era precioso, pero lo que se hacía en el templo
estaba en contra de la voluntad de Dios. Había rapiña, había robo, intereses personales, egoísmo, ¿no? Tratando de pisar el uno para poder sobresalir el otro, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Será que eso puede ser un peligro para nuestra iglesia en nuestro tiempo también? Me está hablando de la iglesia De en nuestra forma iglesia adventista, ahora, aplicando corporativa. para nuestro tiempo, exactamente. Sí, es posible, ¿no? A veces uno escucha de cuando en cuando alguna situación triste, ¿no? Y lamentable, y pues aflora nuestra humanidad, Aflora nuestra humanidad. nuestra ¿Cuánto debilidad. necesitamos depender de Jesucristo, ¿no? Sí, ¿Cuánto necesitamos estar al lado de Él? Porque lo mismo que padeció o que sufrieron los mercaderes del templo cuando fueron expulsados, nosotros podemos experimentar eso porque de alguna manera no estamos andando en los caminos de Dios. Necesitamos cada vez estar al lado de Él para decirle, Señor, toma cuenta de mi vida. El peligro es el mismo. Lo que puede suceder es lo mismo. Y el único que tiene toda la autoridad para poder limpiar el templo del Señor no es el ser humano, no es el ser humano el justiciero. El que hace justicia, el que conoce verdaderamente el corazón es Jesucristo. Y Él es el único que tiene el derecho de hacerlo. Y lo hará, ¿no? Finalmente el Señor actuará como actuó frente a este templo, ¿no? y también quiero comentar algo aquí. No podríamos aplicar esto a un templo físico, ¿no? A un templo construido de concreto. No podría aplicarse. Claro. Pero porque en ese tiempo era un templo físico, el emblema de la nación. En este tiempo el templo es la iglesia, porque dice, el cual sois vosotros, dice en primera de Corintios 3, 19 o 16. 6 creo que es. No, el 6, 19 también, ¿no? 6, 19. Que ese templo somos nosotros. Ahora, en forma corporativa tenemos estructuras y niveles de organización y de gobierno. Entonces creo que también esto nos ayuda a reflexionar, ¿no? A todos, que nos cuidemos de estas prácticas, ¿no? Egoístas, mezquinas, que afectan al templo finalmente. Y que estemos atentos a la voz de Jesús, ¿no? Claro. Porque la voz de Jesús es la voz de la autoridad. Entonces eso nos muestra estas lecciones del libro de Marcos. Más adelante. Yo creo que también aquí, pastor, esta purificación del templo tiene mucha relación, porque es la última semana de la vida de Jesús, ¿no? Y aquí hay bastante contenido escatológico también. En este tiempo tiene que haber una purificación también, ¿no? Que la hará el Espíritu Santo. Él hará esa obra de renovación en su iglesia, ¿no? Yo creo en eso. Sí, sin duda, porque todo lo que tiene que ver con purificación, con perdón, con sanidad interior, es algo que solo Dios puede producir. Claro. Solo Dios puede producir. O sea, el hombre no puede producir eso. El hombre se solaza en el pecado. Pero Jesucristo viene y entra en nuestro corazón y Él es el que coloca las cosas en su lugar. Por eso hay algunas personas que se equivocan tremendamente cuando creen que ellos deben obedecer todo y acomodarse todo y recién ir a donde Jesucristo. No, es Jesús el que ordena las cosas, ¿no? Así es. Es Jesús el que interviene y dice, mira hijo, esto es en primer lugar, esto en segundo, esto hay que retirar por completo, instala su Espíritu Santo y transforma nuestra vida. Él es el autor de eso, ¿no? Ahora vamos más adelante en la historia, cuando otra vez los fariseos empiezan a plantearle un desafío a Jesús. Está en Marcos capítulo 11, 27 al 33. A ver, vamos a leer quizá algunos versículos para poder entender el contexto. Acá dice, versículo 27, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes. Cuando son los principales sacerdotes son los saduceos, ¿no? Son los principales sacerdotes. Los escribas, que eran gran parte de ellos fariseos, y los ancianos, que eran líderes del pueblo. Le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Esta es la pregunta. Hasta ahí vamos a pensar un momentito. Se acercan los líderes y ¿qué es lo que había hecho Jesús hasta ese momento? Había entrado en el templo y había, digamos, echado a los mercaderes y había dicho que eso era una cueva de ladrones. Ahora vienen los principales sacerdotes
Y en lugar de decirle, Señor, tienes razón, Señor, nos arrepentimos profundamente porque no debemos continuar así. Señor, ayúdanos para cambiar completamente todo. O sea, en lugar de arrepentirse de la situación, de la condición en que se encontraba el templo, hacia donde ellos mismos habían llevado el templo de Jerusalén, lo que hacen es reclamarle a Jesús, ¿no? Van y le dicen, ¿con qué autoridad estás haciendo eso? ¿No? ¿Quién te ha dado autoridad? ¿Quién eres tú para hacer estas cosas? Básicamente le están diciendo eso, ¿no? Ahora, Jesús no le responde directamente. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué Jesús no? Vamos a ver un poquito más de la historia. Es que Jesús tenía conocimiento mucho más adelantado, ¿no? Él se anticipaba a lo que estaban diciendo. Él responde con otra pregunta. Exactamente, responde con otra pregunta. ¿Por qué no le responde directamente? Él podría haber dicho, porque toda autoridad me ha sido dada y yo soy el Hijo de Dios, el Mesías. Ajá. Y me incomoda profundamente que mi casa sea tratada de esa manera. Qué lindo, yo podría decir, ahí está, pero ¿por qué no hizo eso? Podríamos preguntarnos acerca de eso, ¿no? Sí, la forma de hacer otra pregunta, respondiéndola, ¿no? Claro. Me preguntan y yo respondo. Porque responde con pregunta, ¿no? Otra pregunta implica la exigencia del pensamiento reflexivo. Sí. Entonces ellos reflexionan y se dan cuenta, ¿no? Y se dan cuenta que el error estaba en ellos, ¿no? Sí, la verdad es que la manera como Jesús los está llevando para que puedan entender su condición es muy interesante, ¿no? Porque Jesús no responde directamente a su pregunta. Jesús les dice, bueno, primero respóndame una pregunta, les plantea la pregunta, ¿no? Y ahí está, vamos a leer esta pregunta porque es muy interesante, ¿no? En el versículo, a ver, os haré también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces la pregunta es, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Jesús no les responde con la respuesta que ellos querían que Jesús haga, sino que Jesús les responde con una pregunta. Y la pregunta tiene un condicionamiento. Lo que les está diciendo es, si ustedes quieren que yo les dé una respuesta, primero respóndanme la pregunta. A ver, ¿con qué autoridad? Perdón, ¿la autoridad de Juan el Bautista era de Dios o era de los hombres? Juan el Bautista. Y yo creo que ahí hay una pregunta interesante, ¿eh? ¿Qué tiene que ver Juan el Bautista con todo esto? ¿Cómo podemos unir Juan el Bautista en esta historia? Porque Jesús está sacando algo completamente alejado del contexto. Le están diciendo con qué autoridad estas cosas. Y ahora se pone a hablar de Juan el Bautista. ¿Hay algún nexo allí? ¿Por qué habla de Juan el Bautista? Sí, Jesús pregunta sobre el bautismo, ¿no? Que Juan realizaba. Entonces Jesús está conectando, porque la misión de Juan era la misma la de Jesús, ¿no? Es como si Jesús continuara la misión de Juan, ¿no? Pero en otra dimensión. Y los sacerdotes no lo creyeron. Es interesante porque le pregunta, ¿es de los hombres o es de Dios? Ajá. Y entonces allí creo que sí los confronta y los coloca contra la pared, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasaría si ellos respondían que era de los hombres? No tenían escapatoria. No había escapatoria. No había. Los coloca contra la pared. Porque inicialmente ellos querían colocar a Jesús contra la pared. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Y Jesús los termina colocando contra la pared. Ahora, cuando les preguntan con qué autoridad haces estas cosas, es allí algo como que ellos quieren estimular que Jesús diga, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, públicamente para acusarlo de blasfemia y para desencadenar los acontecimientos de la muerte de Cristo, ¿no? Porque la gran acusación que Jesús recibe en el Sanedrín judío es la blasfemia. Entonces allí le estaban arrinconando para que diga, soy el Hijo de Dios, por eso es que tengo autoridad, ¿no? Porque Él está diciendo, mi casa de oración será llamada. Él está diciendo, esta es mi casa. Él está prácticamente llamándose el Hijo de Dios, está mostrándose Dios. Y eso para los judíos, decirlo públicamente sería una blasfemia y tendrían todas las pruebas delante de toda la gente para llevarlo a la cruz, para ser digno de muerte, ¿no? Pero Jesús no cae en la trampa y les hace la pregunta.
Ahora, imagino yo, voy a colocar ¿qué digo? Una conjetura. Si Jesús decía, el bautismo de Juan es de los hombres, entonces el pueblo se iba contra ellos, ¿no? Porque todos reconocían que venía de Dios. Y se decía que venía de Dios, Jesús les podría decir, claro, venía de Dios. ¿No se acuerdan que yo fui bautizado? ¿No se acuerdan que en ese bautismo se manifestó, este es mi Hijo amado? Es Él el que me dio la autoridad. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, Creo que la discusión es por la autoridad también, ¿no? sí, el tema de la autoridad. Y justo pensando en lo que Juan bautizaba, él en algún momento dice que la autoridad para bautizar la recibió del Padre o de Dios. Me gustaría leer en Juan 3:33. Dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu. ¿Quién le está diciendo? El Padre. Entonces Juan tenía la autoridad encargada por el Padre. Sí. Y los fariseos no la reconocieron. Y Juan había dicho públicamente sobre Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si ellos decían, viene del Padre, entonces sí, y este fue el que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces viene de Dios. Finalmente, ¿quién es el que da la autoridad? ¿La iglesia o Dios, no? Aquí encontramos que es Dios, es la fuente de la autoridad, ¿no? Dios es fuente de toda autoridad. Entonces, bueno, finalmente ellos dicen, no te respondemos. Ahí está el drama, ¿no? Porque discuten. Si decimos del cielo, dirá que, ¿por qué pues no le creísteis? Y 32, si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Entonces, dicen a Jesús, no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Qué impresionante la manera como Jesús trata con los fariseos, ¿no? Pero vamos a ir un poco más adelante, quizá ya acercándonos a la parte final de la lección, donde se habla acerca de los deberes terrenales y los deberes celestiales. ¿Cómo es que se llega a esta parte? Hay una pregunta que otra vez traen los fariseos. ¿Es lícito dar impuesto al César? ¿Es lícito darle tributo al César? Ahora, entiendo que en la primera pregunta, cuando le habla si el bautismo es de Juan, lo que están buscando es que Jesús blasfeme a la mente de ellos, no diciendo que Él eres hijo de Dios, que Él es divino. Y acá Jesús, la trampa que es que se manifieste como alguien hostil al imperio romano. Esa era la trampa, ¿no? Y ahí ya podían juzgarlo en un tribunal romano. En el primer caso podían juzgarlo en un tribunal judío. Y en este caso podían juzgarlo en un tribunal humano, en un tribunal romano, ¿no? Quiero decir. Ahora, esta pregunta, ¿cuál es la respuesta que tiene? La cuestión del tributo. Le preguntan, ¿no? Y dice, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Es una pregunta directa. No hay otra opción. ¿Sí o no? Sí o no. Diciendo, ¿no? Sí o no. Y creo que debemos aprender a entender bien las preguntas, ¿no? Y no responderlas rápidamente. Y Jesús dice, percibiendo la hipocresía de ellos. Percibiendo la hipocresía. La percepción de Jesús de la intención de las preguntas es... O sea, no preguntaban para saber, sino preguntaban para hacerle caer en una trampa. Sí. Esas preguntas intencionales o intencionadas. Sí, con una doble intención, ¿no? Ajá. Y la manera como responde Jesús también llama la atención, ¿no? Porque Él presenta una moneda. ¿De quién es esta imagen en la inscripción? De César. Y la respuesta es, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pastor, ¿de qué manera esa frase, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, nos muestra las responsabilidades que tenemos con las autoridades terrenales y con también nuestro Dios, ¿no? Aquí Jesús establece un principio de la relación iglesia y Estado, ¿no? ¿No? Los cristianos o los creyentes
tenemos una responsabilidad para con el Estado o para con las autoridades, también para con Dios. Pero cuando entra en colisión los principios divinos y los estamentos estatales, entonces uno tiene que optar ahí por Dios, ¿no? Obviamente Dios es mayor que el Estado, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, creo que como ciudadanos terrenales y celestiales tenemos que ser coherentes en eso, porque hay principios divinos que son inherentes incluso al Estado, ¿no? Y no son malos, ¿no? Claro. ¿No? O sea, se está hablando ahí de la realidad de ser ciudadanos de esta tierra, con obligaciones, y ciudadanos de la patria celestial, con obligaciones también con nuestro Dios. Hay límites a los que debemos llegar con relación a las autoridades también, ¿no? Debemos obedecer todo, excepto cuando ya colisiona con lo que tenemos que dar a Dios, ¿no? O sea, Dios es la principal autoridad para nosotros. Claro. Entonces, cuando venga la ley dominical, que es una ley hecha por hombres, atentará contra ese principio. Justamente esa es la trampa, ¿no? Atentará contra el principio. Y en ese momento, aquellos que obedezcan a Dios, entonces serán parte, pues, del pueblo redimido, y los que rechacen a Dios serán los que recibirán la marca de la bestia, ¿no? Los que acepten a Dios serán los que guarden los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esta parte podría dar el lugar a más discusión, ¿no? Con mayor tiempo, ¿Sí? pero aquí Jesús no es reaccionario, es respetuoso del Estado, y eso que Roma era un imperio. Sí, muy corrupto, ¿no? Muy corrupto, muy violento, ¿no? Opresor, y Jesús respeta eso, ¿no? Sí. El tema es que la misión de Jesucristo es netamente espiritual. Claro. La misión de la iglesia es netamente espiritual. No debemos mezclarnos como iglesia en asuntos políticos, que quizás cada persona pueda tener sus ideas políticas y eso, en fin, ¿no? Pero iglesia tiene que tener una separación con el Estado, en el sentido de que precisamente la definición del papado como un sistema que se opone frente a Dios es que une el poder político con el poder religioso. Y al unir el poder político con el poder religioso, configura la peor tiranía. Sí. Las mayores tiranías son aquellas que reúnen el poder político y el poder religioso, ¿no? Yo encuentro acá siempre grupos de personas, ¿no? Siempre están los fariseos, y en esta ocasión están fariseos y herodianos. Y abajo están los saduceos. Siempre estaban los tres, ¿no? Siempre los tres coludidos. Buscando hacer caer a Jesús, ¿no? Los fariseos una línea dura, religiosa, dogmática. Los fariseos un poco más liberales, políticos. Los saduceos. ¿No? Los saduceos, ¿no? Un tipo de religiosos, pero buscando siempre las oportunidades políticas, ¿no? Sí, Y los herodianos que sostenían el Estado. Entonces, encuentro siempre eso con relación a Jesús. Y Jesús es muy cauteloso con los tres, ¿no? Sí, porque su función es netamente espiritual, ¿no? Él no quiere ahondar las diferencias. Él no quiere que los celotes, los herodianos o los fariseos estén en sus discusiones interminables, ¿no? Acerca de qué hacer con Roma. No, él no entra en esa discusión, ¿no? Jesús simplemente dice al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Eres ciudadano. El gobierno de César de alguna manera también era beneficioso para todos. Claro. Los caminos romanos beneficiaban a toda gente que caminaba por los caminos romanos, ¿no? Los edificios, las infraestructuras, que el agua llegue hasta sus cosas, eran porque habían obras de ingeniería de Roma. Entonces, y respetaba la libertad religiosa y Roma de alguna manera también, ¿no? Era tolerante. un poco más tolerante en el aspecto religioso, ¿no? Así que hay deberes para con el Estado. Y el cristiano debe ser un fiel pagador de impuestos, por supuesto, una persona que colabore para el bienestar de su sociedad, una persona honesta en su trabajo, todo un buen ciudadano. Ese es el deber que tenemos para con el Estado. Pero nuestro deber con Dios implica la obra misionera, el trabajar por los demás, es decir, la adoración a nuestro Dios como único Dios verdadero. Todo eso tiene que ver con lo que damos a nuestro Dios.
Como dijo Pastor, cuando se oponen, cuando hay un momento en que la ley humana contradice la ley divina, allí tajantemente, pues, ¿no? Ahí es claro, ese ministerio debe ser a Dios antes que a los hombres, ¿no? Bueno, llegamos entonces a la parte final aquí de nuestra reflexión y encontramos cómo todas estas controversias nos muestra el duro corazón de los fariseos, ¿no? Ellos no querían aceptar, por el contrario, siempre estaban buscando hacer caer a Jesús. Y finalmente lo llevan hacia la cruz del Calvario. Y finalmente Israel deja de ser el pueblo elegido de Dios. Ahora, Pastor, en nuestro tiempo, este peligro, ¿cómo puede traducirse? ¿De qué manera las cosas que experimentaron antiguamente aquellas sectas judías pueden ser un peligro para nosotros? Son un peligro constante si olvidamos la esencia de la religión, ¿no? La verdadera religión, que es la piedad, la justicia, la misericordia, en las cosas pequeñas o grandes. Si olvidamos eso, la religión es simplemente es cultural, no tiene relevancia, ¿no? Es una careta simplemente. Yo creo que eso no debe perderse. Y tengo aquí bastante satisfacción cuando encuentro a un fariseo, a un escriba sincero. Sí. ¿No? Hay uno sincero. De todo esto hay uno, ¿no? Que le pregunta a Jesús y le dice: Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le pregunta porque quería saber. No veo aquí que... no como los otros que querían hacerlo caer. Claro. Y él va y Jesús le responde y él dice: Maestro, has dicho con verdad, dice, ¿no? Que Dios es uno. Y Jesús le dice: no estás lejos, ¿no? No estás lejos del reino de Dios. Él sí es alguien que todavía es salvable, ¿no? Se da cuenta y dice: no, yo soy religioso, pero me falta algo más de humanidad. Y Jesús busca a esos también, ¿no? Bueno, qué precioso pensamiento para poder terminar el estudio de nuestra lección de esta semana. No estás lejos del reino de Dios. Creo que por la gracia de Dios nosotros somos llamados para ser parte del reino de Dios y para poder buscar a Jesús con la mayor sinceridad de nuestro corazón, no para cuestionar, no para ver, no para polemizar, no, sino para caer rendidos a sus pies y aceptarlo como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Mi querido hermano, que esta sea la realidad de tu vida y de mi vida también. Y así, Pastor, unas pequeñas palabras para terminar con nuestros oyentes. Yo solamente quiero animarle a usted que está mirando o escuchando a vivir esa religión auténtica, ¿no? Que solo Dios la ve, ¿no? Y sincera, piadosa, transparente, ¿no? Esa religión de Isaías, ¿no? La religión pura y sin mácula es esta, ¿no? Visitar, preocuparse por otros a los ojos de Dios. No caer en la cultura de la imagen porque nos hace daño. Bueno, muchas gracias, apreciado Pastor Saulo. Muchas gracias, queridos amigos, hermanos, por participar en este estudio de la palabra de Dios. Vamos a despedir este estudio con una oración. Querido Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, querido Padre, porque en tu palabra encontramos preciosas lecciones para nuestra vida. Ahora hemos entendido que estás por encima de todas las cosas, que eres la autoridad suprema de nuestra vida, que nada puede arrebatarte en el primer lugar de nuestra vida. Querido Señor, nos colocamos en tus brazos de amor, nos rendimos plenamente, entregamos nuestra vida una vez más, colocamos nuestra vida en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.